por recibirme acá. Primero de todo, tengo que pedir disculpas por mi castellano muy pobre. Espero mucho que me puedan entender, ya son muchos años en que no hablé el español, pero por si acaso que me interrumpen y que ponen preguntas. Bueno, no supe exactamente qué me esperaría acá, entonces les invito muy cordialmente de ponerme preguntas si lo quieren. Si tienen preguntas, que lo hacemos más de una forma de diálogo, que sería la forma alemana, si les parece. Si a ustedes les parece, si tienen unas cuestiones, acabamos, Andy y yo, de estar en el Tribunal Supremo para dar una entrevista sobre los temas del derecho penal económico. Y les invito muy cordialmente, podemos charlar sobre las nuevas tendencias, sobre lo que significa el compliance y sobre lo que tenemos de sistema de sanciones contra empresas según el sistema alemán. Si quieren. Primero de todo, me permiten introducirme para que tengan una idea quién soy y qué hago acá. Lo que hago acá es, de hecho, más o menos vacaciones, porque tuvimos que salir un poco de Alemania después de haber ganado hace 3 meses el caso más grande de la historia de Europa, así se dice, en el derecho penal. Es el caso de la Love Parade, y si a ustedes les gusta, voy a darles unas explicaciones de qué trató este caso, que seguro van a encontrar en el internet, o que ya a lo mejor conocen, como es el caso del tamaño más grande que tuvimos en la historia, por lo menos de Alemania, pero dicen que es el proceso más grande de la historia de todo el continente. Después necesité un poco de aire libre y fui a Bolivia y a Perú, es lo que me trae allí. Y Andy muy cordialmente ha organizado eventos como eso, sin que supe exactamente qué me esperaría. Por eso pido disculpa que estoy con jeans y zapatos de deporte, pero no va a molestar a ustedes, ¿no? Bueno, ¿qué es el caso de la Love Parade? ¿Alguien lo conoce? ¿Qué es la Love Parade? ¿A nadie le suena? Bueno, la Love Parade fue un festival de música electrónica en Berlín. A ver, ¿así? Bueno, ¿es el caso que tú has llevado, en que tú has trabajado? Sí, es el caso que ganamos, así. Bueno, fue un festival de música electrónica de origen en Berlín, con 1 millón más o menos de visitantes. A lo mejor conocen las fotos de Berlín con la Siegessäule, que es el monumento más famoso, el Brandenburger Tor y el Siegessäule, y entre los dos, ¿alguien ya estaba en Berlín? Sí, bueno, entonces conocen la calle, Straße del 17 Juni, empieza el Brandenburger Tor, termina en la Siegessäule como una estrella, y entre los dos corrían, se dice así, corrían camiones, desfilaban camiones con música electrónica. Y la gente se vistió de forma muy como carnaval, ¿no? Amor libre, carnaval, muy alemán. Entonces, este festival se había celebrado, lo podemos apagar porque está cambiando, está mostrando fotos de Alemania. Se me distrae. Entonces, otras ciudades, otras comunidades también tuvieron mucho interés en ingresar este festival, que cada año se celebró en julio, a sus comunidades. Entonces, tenemos en Alemania, como en todos los países del mundo, unas partes más populares por turismo, por infraestructura, por ejemplo Berlín o la Selva Negra. ¿Les suena la Selva Negra? O sea, es de donde yo soy, Schwarzwald. La próxima vez que van a Alemania, se les recomiendo mucho, es una parte muy muy bonita. ¿Ya estuviste allá? Freiburg, es donde estudié, sí. Y donde voy a empezar una profesora en octubre. Entonces, es una de las ciudades más bonitas que puedo imaginar. Otra parte de Alemania no es tan popular, es el Ruhrgebiet. El Ruhrgebiet es la zona industrial, sobre todo fue la zona industrial después de la guerra, en que se encontró, acá me falta
vocabulario, Kohle. Carbón. Carbón. Vale. Después de que se haya sacado todo el carbón, no quedó mucho más, sino gente de paro y ciudades no muy bonitas. Entonces, el Ruhrgebiet tuvo mucho interés de aplicar para ser ciudad de cultura de Europa de 2010 y ganaron esta competencia para tener esa zona industrial como la zona de cultura industrial y compraron el festival de Berlín, más o menos. Hicieron un contrato de ingresar este festival que un montón de gente siguió por la televisión al Ruhrgebiet para hacerlo más popular. Entonces, había una organización de casi un año y medio para poder tener esta fiesta en Duisburg, es la ciudad en que ocurrió la tragedia, y en Duisburg no había una calle como en la calle del 17 de junio en Berlín, una calle libre con un parque a los lados para que la gente pudiera ir a donde quiera, sino había un gran túnel y este túnel tenía una zona abierta en que podía ingresar la gente a la área del festival. No tiene un ficha, no. Bueno, imagina un túnel y acá hay una rampa y después viene la zona del festival. Y antes del túnel había construcciones por la periferia en las calles públicas y vinieron más gente que se había esperado, entonces había una congestión de peatones ya en las zonas antes del túnel y en el túnel mismo y en la rampa. Con esa congestión de gente había una atmósfera un poco de ansia, una atmósfera nerviosa, y cuando la gente veía una escalera en la rampa ¿se entiende? Sí, la rampa que fue a la área del festival, cuando la gente veía la rampa, tuvo el impulso de ir a esta rampa por la congestión, y en la rampa había una congestión aún más y una pánica de masa, y murieron 21 personas de todo el mundo porque fue un festival muy internacional, y entonces murieron gente de Alemania, de España, de Australia, de China, un montón de gente se lesionó, y eso fue conocido como la gran tragedia, una de las tragedias más grandes del país. Entonces, empezó la investigación por parte de la Fiscalía de Duisburg y duró 8 años. Después de 8 años empezó un proceso súper polémico en Alemania, porque después de 8 años había 10 personas acusadas, y de las 10 personas acusadas no había nadie que antes había sido algo como la cara del evento. No el alcalde de la ciudad, ni la persona que trabajó para la empresa que organizó la Love Parade, ni la persona responsable para la seguridad y la policía, sino solamente acusaron a gente que trabajaba para la administración, un político y 4 personas que trabajó para la empresa Lopaland, que organizó la Love Parade. El acusado principal, el señor Dressler, fue mi cliente. Yo fui su abogado, y como 2 días antes del proceso, como de vez en cuando sucede, eso lo sabrán como de defensores, hay mucha presión. Él echó a todo su equipo y el único que se quedó fui yo. Es decir, 2 días antes del proceso seguimos solamente nosotros, digamos 2. Todo el resto siguió con equipos, como ustedes a lo mejor lo hacen, y entonces seguimos nosotros 2, y tuvimos que luchar de 101 días en el proceso hasta que por fin logramos ¿En el juicio? En el juicio. 101 días. Cabalístico. ¿Qué? Cabalístico. Cabalístico, ¿qué Para significa? la suerte.
Pero suerte. La desorden, el número. Sí, así es. Al día 101 logramos un, como se dice, sobreseimiento. Sí, pero sin obligaciones. Es decir, un sobreseimiento ofrecido por parte del tribunal. Así que se acabó el caso y nosotros pudimos irnos con la presunción de inocencia intocada y bueno, el caso mismo todavía anda. El caso mismo todavía está bueno, en plena marcha, pero nosotros sí podemos irnos por la oferta del juez, de la Cámara, que la presunción de inocencia no sería más tocada. ¿Por qué es el proceso más grande de la historia de Europa? Por el tamaño, por los días en que seguimos, por los más de 100 días, y por la cantidad de abogados vinculados al proceso. Eran 10 acusados con equipos, cada equipo fue formado de 4 personas por lo menos, salvo el uno que no tuvo equipo, sino solamente a mí. Tuvimos como más de 100 víctimas representadas por abogados también. Y un gran interés por parte del público, porque en Alemania los procesos siempre son públicos. Por el tamaño de este proceso, que fue más grande aún por número de testigos y de días que los procesos nazis en los años 40, el tribunal tuvo que alquilar una sala de la feria. Entonces no tuvimos el proceso en el tribunal mismo, sino tuvieron que alquilar toda una feria. Luego les voy a mostrar una foto, se ve enorme, y yo como defensor del acusado principal estuve justo frente a la derecha en esta sala y no pude ver las caras de la gente. En la izquierda atrás se puede ver si alguien había le ha llevado la mano, pero no más. Y por eso todo el proceso se había transportado por medio de screens de cine en la aula misma. En distinción a los Estados Unidos, en Alemania no filmamos, no tenemos grabación durante el proceso, es público, la gente puede entrar, el público puede entrar y salir, pero no se graba de una manera documentaria, eso no es permitido, sino todo debe ser en directo y no hay grabación, es decir, cada uno que habló se veía en los screens todo el tiempo, además los acusados. Por eso el proceso más grande, como dijo la prensa, con un montón de presión y con un montón de cobertura de la prensa. Imagínalos ser el acusado en tal proceso después de 8 años con un número de al comienzo más de 35 gente acusados, denunciados, al fin terminando de 10 personas y estar allá cada día con la prensa, con las cámaras afuera, con la cara en el screen de cine. Entonces pues, se puede imaginar un poco la presión que tuvimos todos. Es más, la estrategia de defensa, por lo menos mi estrategia de defensa fue ya decir al primer día en un opening statement, no sé si existe acá, se levanta y se dice que hay que esperar. Bueno, y yo dije que bueno, vamos a salir acá más o menos después de 100 días y vamos a salir con nuestro crecimiento. Y fue una gran lesión aún, pero bueno, el cliente lo necesitó para mantener su moral. Y estuve bastante seguro que ganaríamos eso, porque fue una tragedia, sí, y puede ser que hay gente culpable por lo que sucedió, pero no fue de mi cliente, y entonces había que ser, claro, como se dice, valoroso. Claro. Mira, alguna pregunta de contexto. Claro. Primero, ¿hubo impugnación del sobreseimiento o no? ¿Impugnación qué significa? O sea, cuando el tribunal declara el sobreseimiento, ¿hubo apelación? No, porque no es posible. Cuando vas a juicio, como en Estados Unidos, parecido.
En Alemania juicio. Sí, bueno, fuimos al juicio. Por eso, claro. Estuvimos los 101 días. En Alemania funciona así. Una vez empezado el juicio, normalmente tienes una sentencia. Y la sentencia es o condena de privación de libertad o de una multa, o es absolución. Así. Una sentencia se puede apelar, eso sí, de todas maneras, o una absolución o una condena. Y se puede apelar las dos partes, la fiscalía y la defensa. Aún sea una absolución, se puede apelar por parte de la defensa, por si acaso que alguien quiere algo más o que la formulación de la sentencia no le gusta. En este caso tuvimos un problema muy grave con vista a una sentencia, de cualquier forma, porque en Alemania existe el sistema de representante de la víctima. ¿Eso también aquí? Sí, ¿Lo hay aquí? Bueno, y ellos también tienen derecho a apelar. Claro. Sí. Entonces, una sentencia de cualquier forma hubiese provocado el riesgo de que uno de los más de cientos abogados por parte de las víctimas habría tenido la posibilidad de apelar. Y por eso una sentencia, cualquier sentencia, no hubiera funcionado. Por eso fue claro, y por eso lo había dicho en el opening statement, que lo que queremos y lo que vamos a obtener es un sobreseimiento, porque el sobreseimiento no conoce la posibilidad de apelar. El sobreseimiento acaba con el caso y requiere la participación de las tres partes, de la Cámara, de los jueces, que son 5 en este caso, de la Fiscalía y por parte de la defensa, y no por parte de los abogados y las víctimas. Sí. De otra manera no hubiera habido un sobreseimiento. Pero así, por propuesta del juez. O sea, en el juicio ustedes convencieron a la Fiscalía de no continuar con el caso. Así es. Claro. Así Porque es. si fuiste a juicio era porque había una acusación. Correcto. Había la acusación de asesino negligente. Ya. Eso es lo que quería saber. ¿Cuáles eran los problemas procesales y de imputación penal del caso? En este caso, Sí. bueno, si tratamos de cómo funciona el sistema de crimen, y acá creo que siguen al sistema alemán, de Kinthäuser y de Boelke, supongo que... Boelke es ¿cómo se dice? Padre de doctorado. Asesor. Sí, asesor de doctorado. Somos muy amigos, somos muy estrechos. De hecho, es algo como el consultador de mi bufete. Doctor Vater. Doctor Vater, así es, un mentor. Bueno, vamos a seguir este sistema que han inventado esas personas. Y acá tuvimos problemas en casi todos los sectores, todas las materias del derecho penal, porque hablamos mucho de cuestiones de causalidad, ¿no? ¿Qué causa una tragedia así de múltiples fondos? ¿Qué causa por fin la infracción de la ley? ¿Qué causa la tragedia? ¿Es o la gente que va adentro del túnel o la gente que puede ir adentro del túnel? Y había muchas medidas de la policía que no funcionaron. En el túnel, en la rampa, en las calles, había múltiples medidas de la policía que fracasaron. Entonces, ¿de quién es la falta? ¿De la persona que haya organizado el corriente de gente o de la persona que no había utilizado las medidas para frenar a la gente en las posiciones previstas? Entonces, causalidad y imputación objetiva. ¿Qué hay que prever? ¿Qué hay que anticipar? ¿Y qué peligros hay que se puedan realizar en el riesgo concreto? Eso fue más o menos. Y claro, el ámbito subjetivo. Y en la parte procesal, prueba indiciaria, ¿qué problemas de la parte procesal se dieron? Problemas procesales. Procesal, bueno, empezamos con una queja de la Cámara, de la Constitución de la Cámara, porque habían cambiado jueces así que
los jueces suplentes Sí, solamente fueron chavales de mi edad y no mujeres, por el peligro de que se podría romper la cámara si una mujer se, ¿cómo se dice? Embaraza. Sí, puede embarazarse. Sí, pueden embarazarse. Por eso cambiaron los jueces. De origen hubiera habido, por mala suerte para la Cámara, varias mujeres y lo cambiaron a hombres para poder continuar con el proceso en caso de duda. Y de hecho, una de las juezas que se quedó se embarazó. No, se embarazó y tuvieron que cambiarlo. De eso nos quejamos antes. Y más claro, nos quejamos de que alquilaron una feria, imaginaos, la presencia de público y los gastos. Son los gastos hasta hoy en día, porque el proceso todavía está vigente, son de 14.000 euros cada día. 14.000 euros, creo que... Por audiencia. Por día, por audiencia. Por día. Y la prensa, porque es la única sala que hay, es una sala de la feria, entonces cada uno sabe lo que ocurre y entonces para la prensa es como la luz y las moscas. No se puede escapar para la gente acusada. Y es más, mi cliente como acusado principal le dio el nombre al proceso. En Alemania los procesos siempre tienen nombres, como en los Estados Unidos de vez en cuando. Es decir, en 101 días, con no sé, unas pausas de 5 pausas al día, 5 veces, más que 500 veces, tuvo que escuchar Strafverfahren gegen Dressler und andere bitte eintreten. De eso nos quejamos, pero no tuvimos muchas posibilidades antes con las medidas procesales, porque había tanta presión política, además, en este caso, de que fue más o menos claro que vendría. Y en la parte resolutiva del juez o de la sala que estaba viendo este proceso, digamos, me imagino que invocaron algunos argumentos para dejar libre a Dressler de este proceso. Claro. Y ahí abordaron ya algunos temas, por ejemplo, de la identificación probable de la causa de este resultado, o cómo eventualmente, por qué no se le debería de imputar a él esta tragedia, o los temas de causalidad como tú has mencionado. ¿Cuáles fueron los argumentos de la sala para poder llegar a la conclusión de que él no tendría que ser incluido en el juicio que continuaba? ¿O se abordaron en algún momento algún tema quizás procesal, indiciario, de prueba, para poder extraerlo del proceso? La sala, la Cámara, siguió a los argumentos de la defensa, que había un montón de especialistas que antes había chequeado todo el sistema, que antes había un montón de Sachverständige, expertos, sí, expertos, o peritos de alguna manera, ¿no? Expertos. Sí, digo expertos. había programas de chequear todo eso para 1 año y medio, y había más que 10.000 páginas de peritos diciendo que todo eso funcionará. Entonces siempre volvimos a repetir que a la gente que confió en lo que los peritos han dicho, no le daba la culpa, más que las medidas de la policía que fracasaron no eran previsibles. Y en Alemania funciona así, que después de cada testigo, trabajamos mucho con los testigos, les atacamos mucho, porque los testigos fueron los peritos. Ninguno de los peritos que había dicho que funcionaría el sistema fue acusado. Entonces tuvimos la oportunidad de preguntarles de testigos y de, ¿cómo se dice?, de instruirles en aire libre. Claro. Entonces, después de cada testigo tienes la posibilidad de dar una declaración. No sé si es lo mismo acá, pero en el proceso penal alemán, después de haber investigado a un testigo, cuando el testigo se puede ir, cada participante del proceso, salvo la sala,
tiene la oportunidad de dar una explicación, una declaración, algo escrito que se lee. Los dos, se lee y lo entregas a la fila. Y en cada es como un plaidoyer pequeño. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Un plaidoyer que se restringe a lo que haya dicho el testigo. Y en cada de esas ocasiones tuvimos que pegarles de lo que habían dicho y así por fin pudimos convencer a la Cámara que por lo menos la gente responsable por parte de la ciudad, que fue mi cliente, él fue político involucrado, que ellos no tenían nada, no habían hecho nada fácil. Así funcionó. ¿Y invocaron algún tema procesal de indicios? ¿Solamente se concentraron en los testimonios o en la experticia de estas personas que habían elaborado esos informes, o hubo algún otro elemento o argumento para poder llegar a la conclusión, o que permita a la sala llegar a la conclusión de que ya Drexler no tendría que ser incluido? Bueno, creo que, no sé las cifras exactamente, pero creo que durante los 101 días tuvimos más que 200 testigos y más de 1500 documentos que revisamos. Y nosotros en la defensa también ingresamos documentos que ya no habían, que no formaron parte de la fila antes. Por ejemplo, la policía fue una de nuestras teorías y lo pudimos probar. La policía que había manejado la investigación había dejado desaparecer unos ingredientes de la fila y nosotros lo buscamos y lo entregamos. Así que no solamente fue el trabajo con los testigos, sino también buscar documentos escondidos y ingresarlos al proceso diciendo lo que era y bueno, indicando por qué la policía lo había dejado desaparecer. Fue un tiempo bastante duro, de 20 horas al día. La comunidad jurídica, los profesores que han observado este proceso y el resultado, Sí. ¿qué opinión tienen? ¿Cuál es la opinión de ellos ahora ya con el sobreseimiento? Bueno, la verdad es que todavía no lo sabemos porque el proceso todavía está en plena marcha. Del sobreseimiento, la opinión pública fue que fue justo, porque ya al comienzo del proceso, como los defensores, yo también habíamos dicho que no creemos que habrá otra solución que un sobreseimiento. Eso fue lo que se esperaba, entonces no había una gran sorpresa y este proceso tiene una historia de muchísimas horas de contar, pero antes ya había en los 8 años la decisión de un tribunal de no abrir el proceso contra esos acusados, porque ya de antemano habíamos escrito quejas sobre el proceso y una sala del mismo tribunal había decidido de no abrir el proceso y después de una influencia política había decidido el Oberlandesgericht, el tribunal regional, de sí abrir el caso y había una vinculación para el Landgericht, el tribunal constitucional. Es un circuito de del año. Entonces, local, ¿no? había una obligación de abrir el caso y eso tuvo muchísima polémica por tantas víctimas, por el desarrollo del proceso y entonces cuando había el sobreseimiento contra estas 6 personas que se podían marchar, 7 personas. Las 7 personas que se podían marchar, había un apoyo de la prensa. Hay literatura donde se ha discutido estos problemas que tú has mencionado, Claro, causalidad, imputación objetiva. Claro. Bueno, lo académico sobre el proceso todavía no se terminó porque todavía está en plena marcha, pero hay un montón de literatura, de comentarios de la prensa. Pero la decisión de tu cliente, sobre el seguimiento de tu cliente y otros, Sí. no ha sido comentada todavía.
Sí, bueno, pero no por parte del mundo académico. Ya. Periodísticamente. Sí, periodísticamente cada día. Claro. Hasta hoy en día hay un blog que trata de cada día en el proceso. ¿Por qué una mujer tiene que salir del juicio si es jueza embarazada? ¿Hay una regla o es un...? Otra vez, ¿por qué se puede ir? ¿Por qué la jueza mujer, Sí, si se embaraza, sí. que tiene que abandonar el tribunal? ¿Hay una ley, hay una norma o...? Sí, la protección de la madre no puede trabajar. En Alemania, si recibes un niño, un hijo, no puedes más trabajar. ¿Por cuánto tiempo? La verdad es que no sé, soy penalista. No, ni idea. Lo que pasa es que acá, por ejemplo, y en muchos países, sería como discriminatorio. La mujer diría, yo quiero trabajar, quiero conocer el gran caso, o sea, no quiero que me saquen, quiero estar dentro. Pero por eso digo, ¿es una regla que la obliga a la mujer? Sí. ¿La obliga? Sí. Pero no es una, Es más, decisión de ella. Es más, es una jueza que trabaja para el Estado, entonces no hay otra opción. Si tú trabajas como abogado, por ejemplo, puedes elegir libremente. Puedes elegir tú. Pero a nivel del Estado, A nivel del Estado es súper estricto. Ahora, quizás podríamos entenderlo como un nivel de protección. Yo así, sé, ¿no? yo sé. De que, Sí. pero para digamos, una de mujer discriminación. que quiera su carrera profesional, su desenvolvimiento, entonces podría ser una limitación. O tal vez pregúntele que era porque el juicio dura tanto y podía no conocer la causa. Porque Para que se rompa esto limita a Sí, las sí, mujeres todas las eso lo decisiones. mencionó, sí. eso lo mencionó. Sí. No, por eso. O sea, un poco para, solo para comentarlo, sería de que también adicionalmente a lo que hemos mencionado es para que el juicio no se pueda interrumpir porque hay un cambio. No se puede. Solamente 3 semanas, nada más. Si el juicio se interrumpe más de 3 semanas, hay que empezar de nuevo. Ah, claro, sería Sí, quiero. Y en este caso hay una particularidad procesal muy importante, que en Alemania tenemos un sistema de exclusión. exclusión absoluta de tiempo. No, prescripción. Prescripción. Sí, absoluta. Es decir, acá, no, en Alemania solamente un delito no prescribe, es el asesino. El asesino siempre se puede perseguir, procesar, así. Todos los demás tienen un límite de La prescripción. prescripción. Sí, vuelvo a preguntar esta palabra. Y siempre es lo doble de la pena máxima. Es decir, para el homicidio negligente, que fue lo que había investigado en este caso, hay una pena máxima de 5 años. Entonces la prescripción, ¿viste? La prescripción absoluta es de 10 años. Y como este evento, la tragedia, ocurrió en 2010, la prescripción absoluta, cuando hay que terminar el caso, es en 2020. Por eso toda la presión y la polémica antes, porque tuvo 8 años hasta que empezó, con 2 años que se quedaron. Y los que todavía están en el proceso, los 3 acusados, es muy probable que ellos, en el proceso más grande que había en toda la historia, que ellos esperan hasta el fin y no habrá sentencia ni nada, sino el 28 de julio de 2020, cada uno en la sala tiene que dejar sus cosas. Así terminará, creo yo. Y el peor escenario sería una condena en que recurran y prescribe. El worst case sería una condena, pero el tribunal mismo no quiere una sentencia de cualquier forma, sino porque si hay una sentencia se puede apelar, y si hay una apelación, Claro. no habrá la prescripción absoluta. Ah, no, cuando hay apelación no. No, en este caso Se interrumpe. podríamos seguir a la eternidad con este caso. Ah, No con los que tienen un vale. sobrecimiento, porque tenemos un límite absoluto, sino para los demás. Sí. vale. Bueno, independientemente del caso que estás describiendo, quizás quisiera un poco que aprovechemos Sí, el sí, hecho de sí. que estamos dentro del marco de derecho penal económico
y aprovechar tu presencia porque también, digamos, en el estudio que diriges ahí en Alemania, que es ahora uno de los más importantes, se dedica mucho también al tema de la asesoría en compliance, en ver cuáles son las consecuencias que puede haber el asesoramiento de la empresa. Entonces, de lo que hemos venido un poco comentando de manera personal, ¿cuál sería, si es que pudiera formularse en términos generales, un poco el estado actual de esta discusión del compliance penal en Alemania, aprovechando también tu experiencia de haber trabajado con empresas asesorando esto durante algún tiempo ya en temas estrictamente de compliance, ¿no? Claro, con mucho gusto. Nosotros, el bufete que tenemos, que se llama Plan A, porque si necesitas nuestra ayuda, no quieres un plan B, así lo van a recordar. Nosotros tratamos solamente del derecho penal y de la economía y de los casos complejos. Y es por eso que el caso de Love Parade solamente fue tratado por parte de abogados de derecho penal económico. Solamente no había especialistas de derecho penal de asesino o cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el caso fue demasiado grande. Fueron todas las filas del caso no cabían en esta sala. Entonces se necesitaba algo de entendimiento para lo que es un proceso complejo. Y eso normalmente solamente son los casos de derecho penal económico. Por eso, todos los defensores en este caso fueron las caras conocidas, se puede decir, del derecho penal económico. Lo que hacemos nosotros en el bufete es tratar de esos casos de la economía, sobre todo en los últimos años, supongo que os suena el caso de Diesel. Tuvimos mucho que ver con el caso de Diesel, de Volkswagen, el escándalo. Sí. Bueno, y tratamos mucho por temas de compliance. Las tendencias de compliance son que los fiscales, que la justicia, requieren más y más que las empresas se adaptan a lo que hay de compliance, porque en Alemania, el 9 de mayo de 2017, tuvimos una sentencia, digamos, básica del Tribunal Supremo, de lo penal, que trata de lo que es compliance. Y lo hace por manera de un obiter dictum. Un obiter dictum es una parte no obligatoria, como saben, de una sentencia. Entonces, como es facultativo, lo ingresaron para dar una señal, para hacer un punto, para dar un mensaje, así es. Educación. Así es, diciendo que en caso de un sistema de compliance se puede reducir, disminuir la pena, la multa contra una empresa, y que si no hay un sistema de compliance hay que implementar un sistema. Lo que no dice es que es un sistema de compliance. ¿Y por qué no lo hacen? Porque en Alemania no tenemos, como es aquí también, no tenemos un sistema, un código, no tenemos algo fijo en que se tiene que seguir, sino compliance siempre es algo individual a lo que la empresa se adapta, ¿no? Una empresa de 5 personas necesita un otro sistema que una empresa de 500 personas o de 50.000 personas. No obstante, después de esta sentencia, queda más y más importante tener sistemas de compliance, implementarles y seguirles para poder evitar riesgos penales. Digo penales y lo que quiero decir es administrativas, porque en Alemania no tenemos un derecho penal de las empresas. En Alemania lo que tenemos es un derecho de sancionar empresas según un sistema administrativo. Es muy distinto a acá, según 2018 tienen un derecho penal de las empresas. En Alemania no existe. En Alemania solamente tenemos un sistema accesorio a lo penal del particular, es decir, un manager, un gerente, una persona que trabaja como persona responsable. Si tiene una infracción de la ley, podemos ingresar una multa
de 10 millones de euros en casos intencionales y 5 millones de euros en casos negligentes contra la empresa para que trabaja esa persona responsable. Pero no es una pena contra la empresa misma. Es multa. Es multa, una multa. Sí. Sí, No sé si recuerdas el caso de Germanwings, el caso del piloto alemán que se estrella en las montañas. Sí, correcto. sí. En este caso, si no bien recuerdo, se le acusa, creo que la operadora que operaba era Germanwings, pero que era una sucursal de Lufthansa, Sí. ¿de acuerdo? Se le acusa a la empresa de no haber controlado a su trabajador en el sentido de no haber pasado un filtro a su nivel psicológico. Sí. En ese sentido, ¿cree que existe una responsabilidad de la empresa? Claro, existe, solamente no en el marco de un sistema de lo penal, sino en un sistema accesorio. No sé si a todos les suena el caso, a lo mejor lo resumes en una frase. Sí, bueno, se iba a un vuelo de Barcelona a Colonia. Así es. Sí, y A Düsseldorf. a Düsseldorf, ¿no? Y bueno, el joven... ¿Estás en el avión? No, yo no. No, es muy trágico porque murieron muchos niños. Yo sé. Muchos niños. Y bueno, se cerró el piloto. se suicidó con todos los pasajeros. Así es. Ese es el caso. Y el piloto, Piloto. esta persona tenía problemas psicológicos y eso lo sabían los médicos y la acusación fue que la empresa no lo había sabido porque no había checks de la persona responsable que maneja el avión que sea de buena salud mental. Sí, bueno, es una manera de compliance, ¿no? Si los operadores y los empleados son adecuados para el deber que tienen, entonces en el avión, es una historia súper rara, en el avión este piloto esperó hasta que su colega fue al baño. Planeamiento, claro. Y después del 11 de septiembre, por lo menos en Europa, pero creo que en todo el mundo, no se pueden abrir las puertas desde lo fuera, ni el piloto mismo, ni el piloto, nadie. Solamente lo puedes abrir de adentro y nadie había previsto esta situación que un piloto podría cerrar la puerta, así que su colega no podría más ingresar la puerta. Y de hecho, en el black box, en lo que queda del avión, se puede escuchar los gritos del piloto mismo, que intentó ingresar mientras que su copiloto, bueno, Esa es la caja negra. buscó la caja negra, buscó la montaña. Entonces, esos son los casos en que nadie ha previsto la situación súper rara y la vida real nos da unos deberes, ¿no? Y eso fue la polémica de este caso, porque en este caso también tuvimos muchísimas víctimas y podría habido ser un caso aún más grande que la Love Parade, salvo que el actor no más vivió. Entonces, esas son las situaciones que el Tribunal Supremo quiere describir cuando dice que necesitamos compliance, pero no podemos decir qué forma de compliance, sino cada empresa tiene que prever. Una pregunta justo a propósito de la sentencia de Bundesgerichtshof, que eso además en el München, ¿no? Que está el 9 de mayo del 2017. Esta sentencia apunta a que el compliance es un mecanismo solo de reducción o también de exclusión a la responsabilidad administrativa. Entonces hablo de reducción. Bueno, puede ser también de exclusión o de reducción, pero por otro lado, además podría ser la fuente de problemas. Porque fijaros, hablamos de compliance que se ingresa a una empresa, entonces tenemos un sistema regulatorio individual de una empresa. ¿Qué hacemos si hay violaciones? ¿Qué hacemos si hay violaciones de la ley y de lo que tenemos establecido en nuestra propia empresa? Si todo va bien y si podemos decir que el empleado de base baja, digamos, había violado la ley,
podemos decir, bueno, es problema suya y nosotros como gerentes, como management, no tenemos nada que ver con eso. Pero por si acaso que haya un sistema de compliance y nosotros de gerentes no lo hemos implementado, no lo hemos establecido de una manera que el obrero que había cometido el crimen sabía sus límites, eso también puede surgir nuevos problemas para nosotros. Es decir, no solamente es una reducción o una exclusión, sino el sistema de compliance mismo. Fundamental la imputación. Sí, así es. Puede, Un grado de conocimiento, ¿no? sí, puede ser de una manera enteramente distinta. Claro, porque si tú asumes el deber voluntario, entre comillas, a nivel de una empresa, implementar compliance y no lo haces, estás declinando de tu función de garante. Así es. Así es. No ejecutas el plan. Claro, y ahora, eso solo para complementar lo que dices, se supone, o sea, hasta ahora como hemos venido entendiendo, quizás la virtud de la implementación de un programa viene de la mano de la atenuación o exclusión de la responsabilidad. Trae algo importante también que se discutía, y es acerca de cómo pudiera no solo fundamentar, sino también redireccionar los ámbitos de imputación hacia el desconocimiento que siempre enargullen los empresarios para la comisión de delitos por sus subordinados, porque se parte de la idea, mira, yo desconocía de que este empleado había cometido este delito, yo pudiera eventualmente desconocerlo, pero la implementación de un programa de cumplimiento voluntario de alguna forma garantiza que el empresario tenga la fluidez de la información que requiere para poder reconocer, al menos en el ámbito del conocimiento, cómo fundamentar o evitar el riesgo de un eventual acto corrupto, por ejemplo. Con lo cual sería interesante el tema de que no solamente fundamenta la atenuación o exclusión, sino que puede servir como una prueba de cargo también, en el sentido de que no podría utilizarse ello para negar un potencial grado de conocimiento que habría sobre la organización defectuosa de la empresa, ¿no? Y es más, nos confronta con problemas que nadie ha previsto después de esta sentencia. ¿Por qué? Porque ahora vienen las empresas con quienes trabajamos, por ejemplo, unas clínicas, unas empresas que producen o coches o otra cosa. Vienen y quieren un sistema de compliance, porque dicen que después de la sentencia fundamental necesitamos un sistema de compliance y no lo tenemos, no tenemos protección ante la ley. Entonces, implementamos un sistema de compliance, entramos, buscamos los problemas y intentamos encontrar soluciones. ¿Listo? Eso lo hacemos en 2018. Ahora hablamos de una empresa de 500 empleados. Ingresamos un sistema en 2018, tuvimos muchas charlas como esa, como presentaciones, ponencias, tenemos unas clases para los empleados. Cada uno debe saber después qué debe y qué no debe hacer. Hablamos, en un ejemplo abstracto, de una empresa que tiene que ver con Turquía, por ejemplo. En Turquía hay muchos problemas con la corrupción. Entonces, sabemos que nuestra gente que sale al extranjero, que trabaja con los turcos, está consciente de lo que hay de riesgos y que debe hacer y que no debe hacer. Después de 2018, en que ingresamos este sistema de compliance, el negocio con Turquía todavía florece. Nosotros, de gerentes, sabemos algo podría ser, no sé, no fue ideal. Ahora, si entra el Estado, si entra la Fiscalía, tendremos un problema. Tenemos 50 personas que trabajan de distribución de nuestros productos a Turquía. Entonces necesitamos saber quién es la persona que todavía está abierta a la corrupción. Entonces, ¿qué hacemos? La gente va a nosotros, al bufete, y dice, por favor, que van a descubrir quiénes lo son, para que en caso de duda nos podemos separar de ellos o educarles un poco más. ¿Y cómo se hace? Se hace mientras un internal investigation, una investigación interna, en interviews, vamos a revisar sus documentos, sus papeles, vamos a ver quién gasta qué, para ver quién compra los favores por parte de los distribuidores. ¿Sí? Bueno,
Lo que tendremos por fin es un resultado escrito, como un manifiesto, como un librito de nuestros resultados. Eso es como compliance funciona y cómo debe funcionar. Y podemos dar este librito al management de la compañía y ellos deben decidir qué hacer. Pero, ¿qué pasa con este librito si la fiscalía entra? ¿Qué pasa con este librito en que determinamos que de 50 personas que después de 2018 distribuyen bienes a la Turquía, todavía son 25 con sus nombres y sus actividades en que habían, ¿cómo se dice?, pagado un bakshish. Bueno, ¿qué hacemos con este librito si entra la fiscalía y qué puede hacer la fiscalía con este librito? Eso es uno de los problemas más discutidos en Alemania hoy en día. La prueba. Claro, ahora, producto, ¿Qué? la prueba. La prueba, sí, pero la prueba que hemos construido nosotros, los abogados defensores. Claro. ¿Sí? Pagado por la empresa por usarlo contra la empresa. En contra de la empresa, bueno, para que la empresa pueda vivir su propio sistema de compliance. Entonces, ¿qué pasa con este resultado que nosotros tenemos en la mesa o en las computadoras? Es un caso decidido en Alemania, pero... ¿Decidido? Sí, decidido. ¿Qué se decidió? Sí, pero, bueno, Ah. primero quiero saber sus opiniones. Ya. ¿Cómo lo harían en Perú? Es que depende, habría por un lado el deber de confidencialidad del abogado, digamos, de no entregar esa información por ese deber abogado-cliente, y por otro lado Obstrucción a la justicia. obstrucción a la justicia y también el derecho persecutor que tiene la Fiscalía para exigirte cualquier tipo de información, pero hasta qué nivel también sería limitante para la Fiscalía. Creo que habría un elemento además a ponderar, desde el tema del mismo tener. Ah, claro. Porque si el abogado tiene documentos por cuenta tuya que te pueden incriminar, acá no está discutido el tema del nemo de empresas, pero en Estados Unidos no existe, por ejemplo, nemo para empresas, no hay incriminación de empresas. Si no entregas la información, te imputan por obstrucción a la justicia. Sí. Pero sé que en Europa es más flexible, especialmente en Suiza. En Alemania, no. El Tribunal Constitucional subió hasta el Tribunal Constitucional, en este caso, decidió el año pasado en la decisión Jones Day. Jones Day es un bufete norteamericano que trabajó con Audi. Audi es una empresa de coches, sí, con los 4 ruedas. Sí. Decidió que en este caso, como Jones Day trabajó para Audi en una internal investigation y produjo exactamente eso, un librito con todas las faltas de Audi, que el Tribunal Constitucional decidió que se podría, ¿cómo se diga? Castigar, asegurar este producto de trabajo. Es decir, nos da un montón de deberes de abogados, cómo hacer los internal investigations. Asegurar para el fiscal. Para el aseguramiento de la prueba. Exactamente. Y es más, la fiscalía entró no solamente a Audi, sino a Jones Day. Y aseguraron... O sea, entraron a la fuerza. A fuerza, sí. Al estudio, a la Kanzlei, al estudio de abogados. En el Isuhu. Para una intervención. Sí, bueno, por la madrugada, con los policías y así. Y para asegurar esos resultados, acá todo se va... No, aquí al sur. Acá todo depende, hay una independencia de las circunstancias, porque en Alemania no tenemos el derecho penal de las empresas, no tenemos empresas de acusados, y por eso las empresas no tienen el derecho de nemo tenetur, y por eso puede entrar la fiscalía, y por eso el derecho penal de las empresas no debe ser algo mal. No, que en Alemania el worst case por una empresa es reparación civil. No. En el proceso penal. En el proceso penal, el worst case son 10 millones de euros en la multa. Sí, la multa
por infracciones intencionales y 5 millones de euros por En infracciones el proceso intencionales. penal. En accesorio al proceso penal. Pero no hay un proceso penal en contra otro del proceso paralelo. Es paralelo, pero es más escrito, porque tenemos un sistema accesorio a las infracciones diferentes de la persona natural. Así es. Una infracción administrativa accesoria. Y además de los 10 millones o 5 millones, todo lo ganado por el crimen, ganado por parte de la empresa, se puede sacar als Verfall, caducidad. La ganancia. Caducidad. Es decir, por ejemplo, el caso de Siemens, de corrupción, que hablamos de 2001 creo, fue una multa de 10 millones más casi 200 millones de caducidad. Así funciona. Pero todo eso depende del resultado del proceso penal contra la persona responsable. Pero aparte en el proceso contra la empresa, aparte de la multa, que es prevención general, puedes tener reparaciones para las víctimas que pague la empresa. Claro que sí, pero depende del proceso civil. En Alemania es posible, según nuestro sistema procesal, vincular lo civil con lo penal. Es posible, pero no se hace. No es la práctica. La ley lo prevé, pero la verdad es que no lo hacemos. Lo que hacen en la vida real es primero proceso penal, luego proceso civil. ¿Por qué motivo no se suele hacer? ¿Te pagan menos en penal que en civil? Para decirte la verdad, porque somos penalistas, que es lo que estamos acá, y los jueces también lo son, y Jurex no calcula, no quieren. Si tú, denunciante, un abogado que representa a una víctima, vas al juez y le dirás que nosotros buscamos justicia, necesitamos una sentencia en contra del actor y además queremos separación de daños, te dirá, está bien, justicia es lo que vas a encontrar y el resto lo hace al civil. Claro. Así. O sea, en la práctica, ¿qué podría señor pasar? Caro es muy seguro que quiere Claro, que nosotros claro. decidimos sobre la... Si una víctima va y reclama dentro del proceso penal Sí. y tuviera derecho a Sí. una reparación, podrían darle menos plata Así que es. en la vía civil. Así es. El juez te dirá en confianza, qué sé yo, de los daños. ¿Sí? Y es más, en caso de que perdiste o ganaste en ese escenario, el proceso penal, sí hay una base para un settlement. Así, en la vida diaria, en la vida real, no tenemos un proceso civil después, sino tenemos un settlement. Si la otra parte ya había pedido lo penal, van a estar de acuerdo de encontrar una solución. Así. Una pregunta, porque dado que estamos, ahorita creo que los demás pueden intervenir, disculpen. ¿Cuál es el estado de la discusión en Alemania legislativo frente a los proyectos que aparecen de cuando en cuando sobre la responsabilidad penal de personas jurídicas? ¿De cuándo es más? Ob da in Deutschland auch so Gesetze gibt, sogar künftig über die Verantwortlichkeit der juristischen Personen, die zum Beispiel die Kommission zum Beispiel. ¿Tú crees que algún día va a haber una ley de la responsabilidad penal de empresas? ¿Tú crees que Estoy convencido. sí? Estoy convencido que sí. De hecho, uno de los abogados de mi bufete, es mi bufete, soy su líder. Uno de los abogados con Michael Kubizil hizo su doctorado sobre este tema y ahora le invitaron a Berlín a dar una ponencia en el Bundestag para presentar sus ideas. Es una discusión súper viva, es una discusión muy activa y después de esas decisiones jurídicas, que por ejemplo la decisión John Stay, necesitamos algo para proteger a las empresas, necesitamos un derecho penal de la empresa. Ahora, eso un poco no será contradictorio
Ingo, porque nosotros sabemos que quienes más se han opuesto en Alemania a estos proyectos que hubieron de la incorporación de esta responsabilidad penal de la persona jurídica en el Código Penal alemán, más bien eran ellos quienes se oponían a la inserción, a la incorporación de esta responsabilidad. Pero ahora, a la vista de algunos derechos que eventualmente les asistiría a las empresas de existir esta responsabilidad, más bien no serían los empresarios quienes de alguna manera tendrían que activamente o proactivamente promover una incorporación de esta naturaleza. Somos abogados, ¿no? Siempre nos vamos a quejar de lo que restringen nuestros derechos hasta que nos parece útil. Sí, por eso, en este caso, sobre todo las investigaciones. Así es aquí. La discusión ya tiene unos años y en 2013 había un primer diseño por parte de Michael Kubicil, por ejemplo, un diseño muy concreto para un sistema legal, una ley ferenda para lo penal de las empresas. Y creo que van a implementar eso y van a hacerlo ley para tener más transparencia, porque, para deciros la verdad, nadie entiende del sistema alemán. Y en cada artículo de la prensa siempre tenemos como un bloque fijo antes de los hechos del caso, explicando por qué había una multa contra la empresa, cómo funciona el sistema, porque para los demás, los extranjeros sobre todo no entienden cómo funciona. Y es más, es una situación un poco ¿cómo se dice? Bigotry. Es un sistema ambiguo, porque en Europa tenemos casi en todos los estados el principio de derecho penal de la empresa, y yo soy uno de los expertos del Consejo de Europa, que está en Strasbourg, fuera de Alemania, y viajo a otros países a explicarles a los fiscales cómo funciona el derecho penal de la empresa, pero yo soy de un país en que ni siquiera eso existe. Es una de las raridades de Europa. Ya saben, son 28 países, cada uno hace lo que quiere y los consejos, bueno, intentan por lo menos ingresar unas ideas. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Queríamos abrir el diálogo con él, unos minutos de preguntas, ¿no? Hablando Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la razón principal por la que no existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Alemania? La razón principal. El comienzo de la pregunta, por favor. ¿Cuál es la razón principal por la que no existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Son dos razones, ¿no? En Alemania nos gusta mucho la dogmática, y como una empresa, una entidad jurídica, no es una persona natural, no tiene culpabilidad. ¿Eso se entiende? Sí. No tiene dignidad humana que nosotros, según nuestro sistema de dogmática, consideramos la base de cada imputación penal. Eso por un lado, la idea es no soul and no body to kick. Y por otro lado, es que el sistema sí funciona. Hay multas contra empresas y pagan. Y por eso hasta poco, no tuvimos la presión y no había demasiado sufrimiento por parte de la lobby de cambiar eso. Y no hay, Ingo, disculpa que solo vincule ahí tu pregunta a la que justo está respondiendo Ingo, porque, digamos, ya desde un punto de vista crítico del sistema alemán, no hay, digamos, una doble moral en el sentido de promover la lucha anticorrupción a nivel internacional, porque tiene también el delito de soborno transnacional, pero que sin embargo, de manera interna, en el ámbito estrictamente nacional de Alemania, las leyes que se dan distan mucho de incluso las consecuencias jurídicas de márgenes de la penalidad, incluyendo de la propia responsabilidad de la persona jurídica, que se exige en propio Alemania,
porque digamos son promotores en Alemania, siempre que esto claro lo he vivido, de la lucha anticorrupción, pero que sin embargo exigen, digamos, cuando están dentro de encuentros internacionales, la implementación de normas mucho más severas, Sí. pero que sin embargo a nivel nacional, para la funcionalidad de la industria alemana, que es una de las más grandes, todos sabemos, más bien a nivel interno son un poco menos severos que como lo exigen a nivel internacional. Eso, ¿cuál es tu impresión al respecto? Porque de acuerdo a la pregunta, eso se me surgió esta inquietud. Bueno, ¿qué puedo decir? Siempre es más fácil demandarlo a los demás que implementarlo en tu propia casa. Entonces, sí, bueno, Alemania recibe mucha crítica por esa actitud. Bueno, es así, sí. Los alemanes demandan que los demás se restringan más. Yo entendería que es una razón muy poderosa decir funcionan normas administrativas, que las pagan. Eso es persuasivo. Pero decir el principio de culpabilidad hoy en día Ya está en desuso. es tan flexible, tan maleable en la propia Alemania. ¿O tú crees que la academia tiene tanta fuerza Bueno, de que hecho, impide un cambio legislativo? en el contrato de coalición de 2018, en el contrato vigente hoy en día de la política, hay la obligación de implementar un derecho penal de las empresas. Hay la obligación de hacerlo más. 2018 es un convenio entre partidos políticos. Entre partidos. Sí. Reformar el gobierno si no hay una mayoría absoluta después de las elecciones, y siempre es así en la democracia alemana. Ningún partido gana más de 50%, entonces deben formar equipos, pactos, y hacen un contrato los partidos. En este momento el Partido Conservativo y el Partido Social. Y ellos formaron en su contrato una cláusula que indica que tienen que... Acto de coalición. Sí, bueno, la coalición les obliga a implementar un sistema de derecho penal empresarial, sí, contra las entidades jurídicas. Pero bueno, es en el contrato de 2018, hasta hoy en día no pasa nada. Es política, ¿no? Claro. Una pregunta. En su primer caso que nos comentó, entiendo que su patrocinador era un político, claro. Mi cliente. Ajá. Sí. ¿Cómo aplicó el derecho penal económico para su defensa? Pues no fue un caso de derecho penal económico, sino fue un caso súper complejo, con un montón de decisiones legales de muy alto nivel, de causalidad, de imputación y todo eso. Y por eso, por la complejidad de los casos, las personas acusadas se eligieron, como digamos, los abogados más prestigiosos y más conocidos, y ellos son los de derecho penal de la económica. Y como yo, en este tiempo, cuando empezó el caso, hace 8 años, fui abogado de un bufete en Düsseldorf, uno de los más prestigiosos de derecho penal de la economía, como este bufete. Y entonces el cliente vino allá, y 8 años después, cuando empezó el caso, yo fui el partner en este bufete, ya hace unos años, entonces me conoció bien y se quedó conmigo solo. Pero todos los demás abogados en este caso fueron de bufetes como este, no eran, como se dice, los abogados que vas a encontrar en la calle, sino solamente especialistas por la complejidad del tema. ¿No hay más preguntas? Respecto al caso que nos comentaba, quisiera saber qué institución de la imputación objetiva fue utilizada para argumentar la exclusión, el sobreseimiento de su cliente, tal vez argumentando sobre la delimitación del deber de cuidado respecto a actuación de terceros, para atribuir responsabilidad a la policía del servicio de confianza, hablando de riesgo permitido o algo parecido. Bueno, el problema de imputación objetiva fue, bueno, lo que argumentamos, lo que argumenté fue que no había una aumentación de un riesgo y que no se había realizado un riesgo en lo que un riesgo individual y causado de manera individual en lo que sucedió por fin, por la multicausalidad
y por la influencia de varios aspectos, o el comportamiento de la policía, o el comportamiento de la gente misma, o el comportamiento de otros planes, y sobre todo la contribución de los peritos. Digo, tú decías que la sentencia hasta el 9 de mayo de 2017 no había dicho que era un sistema general de compliance ni lo había descrito, pero la regulación alemana no la describe en materia de prevención del valle, por ejemplo, de lavado de activos, de capitales. No hay un sistema escrito de compliance para que sea aplicable a cada empresa como necesita. No hay un sistema general con códices y cómo aplicarles. No sé si entiendo. Sí. Con códigos, ¿no? O reglamentos, quizás. ¿Y tu despacho con qué trabajas? ¿Con las normas ISO? Bueno, entramos a las empresas y pasamos unas semanas con ellas. Entramos, ponemos preguntas, depende si ya hay caso o no. Si todavía no hay un caso, entramos, hablamos con los gerentes, con el management, vamos a revisar cómo funciona, dónde están las debilidades, vamos a preguntar, por ejemplo, en un caso de distribución de bienes, a qué países, quién lo hace, cómo lo hacen, dónde están puntos sensibles, y si ya hay un caso, bueno, empezamos al mismo tiempo que la fiscalía, que cuando entra la policía, aquí será lo mismo, y acompañamos la investigación, revisamos la fila y primero trabajamos en estos aspectos que están dentro de la fila para poder defender el caso concreto. Al mismo tiempo revisamos toda la empresa para poder enseñar que ahora ha empezado un tiempo nuevo. Pero me refería a la implementación. Te contratas para implementar. Quiero que me implemente compliance. Sí. ¿Cuál es tu marco de referencia? ¿La ISO 19600, por ejemplo? ¿O tienen un sistema propio que han construido ustedes como marca? Así. Sí. Depende de la individualidad de la empresa, pero nosotros, claro, utilizamos el Código Penal de base para explicarles, por ejemplo, si hay un problema de corrupción, si detectamos que hay debilidades en este ámbito, vamos a hablar con la gente y explicarles cuáles son las referencias de la ley, cuál exige la ley y cómo vamos a cumplir con eso. Ja, aber die Frage war, ist eigentlich, ob das untersteht, eine CMS in einem Unternehmen zu implementieren, also wie internationale Normen oder internationale Prinzipien, zum Beispiel, die auch in Deutschland eingeführt werden. Hay regulaciones, pero nada es obligatorio, si no lo harás según lo que requiere la empresa. Lo harás de una manera individual. Claro, aprovechando la pregunta también sobre la sentencia de la que hablábamos. ¿Esta regla de exclusión o reducción está escrita o es una criatura de esta jurisprudencia? Es decir, hay una norma, es una norma jurídica, una criatura de la jurisprudencia. Así. Y eliminando qué elemento de imputación. No dice. Dice que podría haber consecuencias buenas. Bien, ahora, solo para que se haga mi pregunta, no sé si será final, pero solo justo respecto a este tema. El aspecto reductivo de la sanción o de la disminución de, como quiera que se vea, de la culpabilidad quizás de la persona jurídica cuando implementa un programa de cumplimiento, ¿dónde debería, dentro de la teoría del delito, si es que hay alguna explicación para eso, dónde debería ubicarse? Si es que hacemos un ejercicio teórico de el sistema de cumplimiento, tendría que tener validez en alguno de los pisos de la estructura del delito. Que en el ámbito de imputación objetiva. En el ámbito de imputación con el tema. Reducción de riesgo. Ahora, pero déjame quizás tener una apreciación distinta a la tuya, y es bueno la crítica de la tuya, que también la hice en algún momento, que es el aspecto de que tendría algún tipo de relevancia en el ámbito típico si es que la valoración siempre sería ex ante, porque eso lo dice la imputación objetiva.
pero también tiene que ser valorado un programa de cumplimiento cuando ocurre, por ejemplo, ya un delito, una infracción dentro de la propia empresa, y lo que hace la empresa es pues poner absolutamente todos sus esfuerzos para una investigación interna, para colaborar con la justicia, para interponer determinadas medidas reorganizativas incluso de la propia persona jurídica. Entonces, ahí, cuando ya estamos frente a una valoración ex post del programa de cumplimiento, entonces ya implicaría que no nos encontramos frente a la tipicidad, porque si no ya tendrías que valorar pasos posteriores que en el mejor de los casos, de acuerdo a este ejercicio, tendrían que ubicarse quizás en la culpabilidad o quizás en un ámbito posterior de la determinación, por ejemplo, de la sanción a imponerse, donde ahí sí podrías tomar en cuenta absolutamente todos los criterios o valoraciones previas, será en la imputación objetiva o como quiera, o en la culpabilidad, pero ya tomando en cuenta los esfuerzos ex post de la propia empresa para revocar o corregir un error ya cometido. Si con el sistema alemán o haya o no haya una punibilidad de empresas, siempre solamente será posterior en la cuestión del tamaño de la sanción, pero no habrá influencia a la tipicidad, el esfuerzo posterior. Sí. ¿Se entiende? Digamos, yo no entiendo muy bien, solo para que me aclares este panorama. Entonces, según lo que tú dices, bueno, la imposición de las sanciones evidentemente son posteriores, Sí. pero ahí, si es que tú hablas del ámbito estrictamente típico y es ex ante, solo tendrías en cuenta, digamos, dentro del riesgo permitido, las medidas que a tiempo tomó la empresa, es decir, antes de la comisión del delito. Pero ¿qué pasa cuando estas medidas se cometen ex post? Estas ya no entrarían dentro de la valoración típica. Podrán tener efecto a la sanción, pero no a la O tipicidad. sea, sería como dos momentos. En Sí, todo caso. así. Paso 1, paso 2. O tener otra visión, digamos, de iter criminis de la corporación, ¿no? Que no empieza ni termina con el iter criminis del individuo, ¿no? Entonces, lo que sería una conducta postdelictiva desde el punto de vista del individuo. Como el delito tributario. Claro, Quizás. no tiene que ser el fin del iter criminis de la persona jurídica, que además tiene medidas predispuestas, porque todo lo que es el protocolo de colaboración con la justicia, si has tenido compliance previo, es simplemente una cuestión de ejecución, ¿no? Sí. Ahora, y yo concuerdo en eso, porque ahora el tema del derecho penal económico en general necesita nuevas reestructuraciones de la parte general, ¿no? Para ir muy lejos, incluyendo el iter criminis. A veces en la tentativa se dan algunos delitos como la pertenencia a la organización criminal, y en otros donde el agotamiento, perdón, la consumación no es necesariamente el hecho de defraudar al erario nacional, sino que implica una medida posterior, o sea que el agotamiento sería en realidad consumación. Y yo creo que el derecho penal económico siempre está imbuido en estos problemas más complejos, como tú has mencionado bien, Ingo, para poder un poco reformular quizás gran parte del derecho penal de la parte general. ¿Más preguntas? Chicos, anécdotas. Una duda que no es de penal económico, pero sí, me queda la duda de, en estos casos complejos, como el primero me comentó, donde hay presión política, observación de la prensa y la sociedad, ¿cómo se manejan las medidas de coerción personal? La prisión preventiva, por ejemplo. ¿Cómo lo ves? O sea, de la presión que existe para medidas dentro del proceso penal. Como acá, por ejemplo, en Perú, un caso complejo que hay la regla de prisión preventiva. Sí. Privación de libertad preventiva. Bueno, hay restricciones bastante claras por la ley, cuándo y cómo se puede prever una persona de su libertad. Necesitas un peligro, un riesgo de que se huya la persona. Y en el caso de mi cliente, por ejemplo, como es una figura de la vida política diaria, este riesgo no existía. Pero, es a la inversa, ¿no? Sí, bueno, acá en mi cumpleaños, de hecho, el 17 de abril de este año, se suicidó el señor Alan García, ¿no? Bueno,
según todo lo que entiendo de este caso, en Alemania no habría una prevención de libertad, sino primero una investigación completa por la presión política. Entonces podría ser al revés, se ve más estricto. No, es más sensato, más restricto. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, damos por concluido el conversatorio. Doy las gracias al doctor Diego Huerta por su participación.